Antares Autotune Vocal Compressor, un nuevo compresor dual para procesamiento vocal asistido por inteligencia artificial. Les saludo y les doy la bienvenida a una nueva revisión. En esta ocasión vamos a hablar del nuevo lanzamiento presentado por Antares, conocido con el nombre de Autotune Vocal Compressor. Ya su nombre, evidentemente, hace referencia a su función específica, un compresor para procesado vocal. Y Antares vuelve a hacerlo, vuelve a expandir sus miras entonces, sus enfoques, más allá de la corrección tonal a la cual nos tienen acostumbrados en sus procesadores de efectos vocales. Anteriormente se había presentado un ecualizador enfocado en partes vocales, el Autotune Vocal EQ, del cual les traje la revisión en su momento. Luego nos trajo el Autotune Slides para procesos creativos con las partes vocales. Y ahorita entonces sigue explotando el nicho de los procesadores optimizados para el tratamiento de voces y nos trae este compresor. Esta vez apunta entonces a un proceso tan común como es entonces la compresión en las áreas de mezcla, pero en un formato un poco más práctico y en un formato doble, que además sugiere entonces ajustes basados en aprendizaje automático, el famoso Machine Learning. Ellos dicen entonces que tenemos aquí a disposición dos compresores, los tenemos aquí en la parte inferior, enfocados, especializados en el tratamiento vocal. Claramente puedes experimentar con ellos en otro tipo de fuente de audio, pero están afinados y diseñados algorítmicamente para el procesamiento de fuentes de audio con las características de una voz. Ellos dicen que modelaron entonces 4 compresores con distintos diseños cada uno. Tenemos aquí el acceso a los mismos. Tenemos compresores FET, Opto-A, Opto-B y Moderno. Puedes ver que en la medida que los voy seleccionando, las características uno con respecto al otro van a ir cambiando. Tiene configuraciones y controles específicos en función del compresor que elijamos. Estas configuraciones nos permiten entonces activar cada una de las dos secciones por separado o podemos de forma independiente trabajar con una u otra. Es como si tuviésemos dos procesadores compresores en uno o si trabajásemos con dos compresores, que es lo habitual que uno suele aplicar en las voces, ¿no? Coloco un compresor para controlar esos picos, un compresor rápido y luego en la misma cadena de flujo colocamos otro compresor con el cual ya hacemos como el control dinámico y la nivelación de las voces. Aquí este formato dual nos evita insertar ese segundo compresor. Desde aquí ya tenemos entonces la opción de trabajar con el mismo y aparte de eso tenemos 4 matices distintos en cada uno, así que se puede experimentar y lograr cosas interesantes. Aunado a eso, podemos sazonar entonces la voz con una sutil saturación, con un sabor a válvulas y podemos regular también toda la intensidad del efecto con el control de mezcla para lograr ese procesamiento paralelo que algunos buscan, así que se pierda la dinámica total de la voz, pero que se sienta claramente que hay un procesamiento allí, en este caso de compresión. Y la riqueza o uno de los plus pues, que trae esos plugins es la posibilidad de utilizar un asistente basado en aprendizaje automático, que lo tenemos por acá. Nos da la posibilidad de analizar la señal que está entrando y recomendarnos como un punto de referencia, un punto de partida, un preset inicial, que es un punto óptimo desde el cual vamos a empezar nosotros a trabajar. Puedes dejarlo como viene, pero lo ideal siempre es hacer ajustes posterior a la sugerencia que el plugin nos haga. Más allá entonces de analizar, por ejemplo, el tipo de voz, que es lo que normalmente hace, nos permite elegir el tipo de compresión. Desde acá podemos elegirla y el estilo de voz, cómo está siendo interpretado, porque así mismo él va a hacer como unos ajustes de compresión muy particulares. Vamos a mirar un poco entonces a detalle las características y los controles que integra esta herramienta y vamos a probarlo. Entonces tengo una voz de referencia masculina y una femenina. En la parte superior tenemos para rehacer y deshacer ajustes. Desde aquí accedemos a toda la configuración. Por ejemplo, la apariencia por default viene en negro el skin. Puedes colocar el skin claro o que se adapte según el sistema en el que estás. Eso ya es cuestión de gustos. Luego tenemos aquí para tomar como referencia de afinación el canal izquierdo o el derecho. Por default siempre viene al izquierdo. La aceleración gráfica, guardar todos los ajustes por default. Puedes cambiar alguna configuración y guardarlo. Puedes visualizar esas ayudas, esos tópicos, esos globitos de ayuda, acceder al manual, resetear el tamaño del plugin de pantalla y claramente información de la versión que es la primera que acaba de salir. Desde acá activas o desactivas el plugin y desde por acá podemos escalar un poco la interfaz, que es algo que hoy en día se agradece, ya que hay muchos con monitores táctiles o trabajan en portátiles con pantallas reducidas. Eso permite visualizar mejor las etiquetas, los controles y manipularlos con los dedos en una pantalla táctil, por ejemplo. Luego nos encontramos con esta sección de acá. A la izquierda tenemos esta opción donde tenemos la posibilidad de visualizar un solo compresor o trabajar en el modo dual. Es decir, aquí elegimos los modos de trabajo, modo singular, modo único, modo dual. Si necesitas una compresión simple, sencilla, pues entonces te vas al modo sencillo, al singular, y si necesitas algo más complejo, más con mayor control, pues te vas entonces al dual, que es como viene por default. Luego tenemos aquí el acceso a unos presets. Podemos desde aquí gestionar también, puedes sobreescribir, guardar los tuyos, eliminar los tuyos que hayas creado, visualizar la carpeta de preset, cargar el que viene por default, ir a los presets de Antares. Tenemos aquí unos cuantos, tenemos aquí los de artistas, tenemos algunos productores que han aportado su granito de arena
y quizás puede ser un punto de partida para alguna persona. Normalmente, pues uno siempre, ese tipo de procesamientos, es mejor empezar desde cero con el preset que viene por default, ¿ok? Luego nos encontramos por acá con el slider para usar niveles de entrada de ganancia. Tenemos este botoncito que se va a iluminar en naranja en el momento que tengamos clipping en el audio, pues entonces reduces con un doble clic. Regresamos al valor que viene por default. Luego enfrente tenemos los niveles de salida. De igual forma compensamos ganancia y si se ilumina acá también tenemos clipeo, doble clic, reseteamos también, ¿ok? Luego tenemos en la parte superior central los medidores y ajustes de características como la ganancia y el umbral. Aquí vamos a tener medidas de niveles de entrada, niveles de salida y la reducción de ganancia que estamos aplicando. Puedes con este slider pues ajustar el umbral como puedes ver y compensar ganancia de salida. Eso es igual que si lo hicieras desde acá, ¿ok? O desde aquí. Eso es básicamente. Enfrente tenemos lo mismo. Ese corresponde al primer compresor y eso sería para el segundo compresor. Luego tenemos los controles del compresor como tal. Desde aquí activas este modelo, eliges el tipo de compresión, tienes compresión FET, solamente tenemos para jugar con la ganancia de entrada, que actuaría como un umbral en la medida que subamos esto, mayor compresión vamos a percibir, entonces podemos tener aquí un carácter más cálido si quisiéramos. Tenemos aquí para jugar con la ganancia de salida, la compensación, los controles asociados a las envolventes de tiempo como el ataque y la liberación, típico en todo compresor, y la relación o ratio con valores fijos de 4, 8, 12 y 20. Esto actúa como un 1176 básicamente. Luego tenemos un Opto-A, en donde tenemos para ajustar de igual forma la reducción de ganancia, el nivel de compresión que estás aplicando, aplicar un carácter sónico bastante cálido y ajustas aquí la intensidad y tenemos la ganancia. En el Opto-B tenemos entonces ya de forma independiente el umbral, las envolventes de tiempo, ataque y liberación, la relación y tenemos la ganancia de compensación y de igual forma puedes darle un carácter más cálido al audio. Luego nos encontramos con un compresor un poco más limpio, el moderno, donde tenemos de igual forma el umbral de actuación, la relación, ya tenemos para jugar con una rodilla si quieres algo más duro o más suave, tenemos las envolventes de tiempo, ataque y liberación y la compensación de ganancia. Y aquí tenemos la opción de trabajar con sidechain interno o sidechain externo. Si trabajas con el externo, pues dependerá de tu DAO cómo lo configuras. En Cubase es muy sencillo, simplemente activo acá, me voy aquí y elijo la fuente de sidechain. Tendrás que visualizar la ayuda en tu DAO para saber cómo funciona esta opción. Sea que trabajes con el externo o el interno, tienes la posibilidad de aplicar acá un high pass filter, rango de bajas frecuencias para limpiar claramente ese rango de graves antes de que pase por la señal de compresión, o también aplicar un low pass filter que se puede servir mucho para modelar esas frecuencias altas. Luego tenemos aquí ese Auto-Tune Pitch Filter, el cual cuando lo activamos, los filtros entonces de cadena lateral, el sidechain, rastrearán y seguirán automáticamente el tono fundamental de las voces. Esta característica puede ser muy útil para abrirle espacio a la voz en una mezcla y para que siga claramente el tono fundamental de esa voz. Por ejemplo, si el compresor vocal se coloca en un instrumento que ocupa el espacio sónico similar al de la parte vocal, como un piano, por ejemplo, este filtro de tono puede entonces ajustarse de forma automática para proporcionar la ganancia necesaria y la ubicación tonal entonces de la parte vocal. Con respecto a los filtros que tenemos aquí, el High Pass Filter, por ejemplo, pues ese es un pasa alto. Este filtro viene afinado a 7500 kHz, nos dicen ellos, con una pendiente de 24 decibeles por octava. Y al frente tenemos el Low Pass Filter, el cual viene afinado a 100 Hz con una pendiente de corto también de 24 decibeles por octava. Luego tenemos aquí la posibilidad de elegir entonces la parte de la tesitura vocal, el rango vocal del intérprete. Elegimos entonces si es un soprano, un alto tenor, una voz masculina baja, un instrumento o un bajo como tal. Tenemos para elegir el tipo de compresión, puede ser mínima, controlada o agresiva, dependerá mucho de la interpretación del cantante y el estilo. O tenemos una voz limpia, tenemos una voz cálida y con cuerpo, o tenemos una voz con suficiente energía, agresiva. Entonces desde aquí puedes elegir el tipo de compresión que queremos, el nivel de esa intensidad, y eso está asociado a la interpretación, si fue una interpretación limpia y queremos conservarla, o si queremos más darle a la voz un carácter cálido, un cuerpo, etc. Cuando inicialmente lo utilizamos, pues aquí no nos permitirá elegir el tipo de compresión. De hecho, nos va a decir inicialmente que hagamos un análisis a la parte vocal para determinar la tesitura y luego que el plugin detecte que esta tesitura es el intérprete, ahora sí nos permite elegir el tipo de compresión y el estilo. Así que ten presente eso en el momento que lo vayas a utilizar. Eso que tenemos aquí en la etiqueta, COM1, compresor 1, COM2, compresor 2, ¿ok? Y de igual forma es acá. O sea, todo lo que vimos acá en este es lo mismo que vamos a encontrar en el siguiente compresor, ¿ok? Luego tenemos el control de mezcla para jugar con procesamiento paralelo como te indiqué. Desde aquí ajustas entonces la intensidad. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will
sound like this without tap tune. No matter how high you try. Y aquí vemos entonces la sugerencia que nos ofrece el compresor con algunos modelos. Entonces, compresor 1 me sugiere un compresor moderno con un umbral de menos 24.4 decibeles, una ganancia de 2.7, la relación de 2 a 1 y una rodilla de 15. Y el compresor 2 me ofrece un compresor óptico B con un umbral de menos 29.5, la ganancia que ves y la relación sin la opción de calidez. Podemos activarlo. Si estamos de acuerdo, entonces le decimos aplicar y ya entonces esos ajustes los va a aplicar en esta área. Ya lo que resta es de nuevo reproducir el audio y sobre esos ajustes podemos nosotros claramente afinarlos, ajustarlos mejor o cambiar el modelo si es lo que buscamos, dependiendo del carácter que obtenemos. Voy a hacer ajustes extremos para escuchar entonces cómo podemos aplastar esa dinámica en esta parte vocal y cómo controlamos cómo se percibe el ambiente y el carácter que le brinda el color. Vamos con ello. You will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. No matter how high you try, you will never sound like this without tap tune. Pasemos ahorita a escuchar esto mismo en una voz masculina, un poco más agresiva. Vamos con ello. Feel the vibrations, real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Feel the vibrations. Y aquí tenemos entonces las sugerencias que nos hace el compresor. En este caso nos ofrece un FET con estos ajustes y un compresor óptico tipo A. Vamos a aplicar, escuchamos y hacemos ajustes sobre lo mismo. Real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Feel the vibrations, real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Feel the vibrations, real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Feel the vibrations, real obligations, conceal your frustrations, reveal my lost patience. Feel the vibrations. Y como puedes ver, aquí en el asistente detectó que es una voz masculina baja. Entonces ya eso es un punto a favor. Y ya el carácter que aporta el plugin como tal, pues también se percibe. No sé si tú lo percibes, yo lo percibo claramente, el control de dinámica, la compresión en la parte vocal, sin necesidad de llevar valores extremos, ¿no? Aquí estoy exagerando, pero aún con valores sutiles, cuando hago la comparativa de activar y desactivar el plugin y bajando el control de mezcla, se percibe esa transición entre señal comprimida y señal no comprimida. Claramente es una herramienta bastante útil, hay que probarla, te dejo enlace en la descripción y a través de ese link te hacerte con una copia oficial de esta herramienta si la necesitas, si te gusta. Es básicamente dos compresores en uno, con un enfoque bastante puntual que es el procesado vocal. Así que al parecer la gente de Antares se apuntaron un hit con este vocal compressor. Lo que resta es probarlo, compararlo con otras herramientas también de procesado vocal, cuyo enfoque
son las voces específicamente. Isotope tiene su Nectar e incluye también dos compresores cuyo enfoque y cuyo modelado y afinación son las voces, así que quizás a futuro les traiga esa comparativa para que miremos allí la riqueza que nos ofrecen esas herramientas. Overloop también tiene su plugin Voice, del cual también les hablé cuando lo lanzaron hace ya como unos 3 o 4 años, en donde también tenemos unos procesadores de dinámica enfocados en la parte vocal y otros tantos más desarrolladores, claramente. Así que tocará compararlo no para decir si es malo o bueno, porque realmente estos son simplemente herramientas y dependerá mucho de cómo se utilicen las mismas. Es evidente que algunas ofrecen algunos plus adicionales versus otras, pero aún así muchos hemos hecho música con el plugin nativo de nuestro DAW o con una versión free de algún plugin, y al final cuando el público escucha el producto no se pregunta si fue un plugin de $2,000 o un plugin por el cual pagaste $1, o si al final te lo regalaron quizás. Así que lo importante es saber utilizar esas herramientas. Por eso lo importante de conocer a detalle cada opción, qué función cumple, porque así mismo podemos como sacar el mayor rédito a las mismas. Ya los trucos y las formas de mezclarlos con otras se lo dejo a otros que lo explican muy bien también aquí en YouTube. Yo me enfoco en explicar cómo funciona la herramienta específicamente, la función que cumple cada parte. Y con esto cierro entonces esta revisión, esperando realmente que la información compartida pues en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue y deseas apoyarnos, en la descripción te encontrarás con el botón de gracias y con un enlace a PayPal. Cualquier donativo será bienvenido. Si no tienes cómo hacerlo hoy, tranquilo, puedes hacerlo mañana, pero hoy sí cerciórate de dejar tu like, comentar el vídeo, compartirlo, suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantenerte aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.